Bueno, en esta noche vamos a estudiar el libro de Romanos. Este temario de esta noche del libro de Romanos, capítulo 1, es la culpabilidad del hombre. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice, porque la ira de Dios, desde el verso 18 al 25, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren ustedes, entonces en esta noche vamos a, vamos a ir escudriñando este texto bíblico de Romanos, del 18 al 25. Miren ustedes, dice, porque la ira de Dios, ¿no? El verso 18 dice, porque la ira de Dios. Ahora, estamos hablando de que Dios se enoja, ¿sí? El tema de la ira de Dios es tristemente ignorado en la mayoría de los círculos religiosos hoy en día. El amor de Dios se menciona con frecuencia, pero rara vez se habla de la ira de Dios. Al presentar el Evangelio, Pablo sabía que tenía que presentar las malas noticias antes que las buenas noticias. Necesitamos la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. En el verso 17, antecito del 18, el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Entonces, mire, aquí estamos hablando de no justicia humana, estamos hablando de la justicia de Dios, una justicia perfecta, ¿sí? Una justicia verdadera. Entonces, necesitamos la justicia de Dios, pero merecemos la ira de Dios, que lo dice en el verso 18. Antes de que el hombre esté preparado para recibir la salvación, debe ver su necesidad de ser salvo. Debe ver su necesidad de ser salvo. Vamos a ir a Lucas 5:27 al 32. También concordancias. Está en Mateo 9 al 13 y Marcos 2, del 13 al 17. Están concordancias, o sea, algo que los evangelios tienen relación, que dicen lo mismo, ¿no? Entonces dice aquí, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa de ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mira aquí, dice llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, hay que establecer una gran verdad. Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Todos. ¿Sí? Aquel que no ha sido salvo, aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Señor en un verdadero arrepentimiento, no es salvo todavía. ¿Por qué? Porque tiene que arrepentirse, aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptar la palabra de Dios, por supuesto, para ser salvo conforme lo dice la Escritura, no conforme lo dice algún, ¿qué digo? Alguna escritura que no venga propiamente de la inspiración de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos ser instruidos por medio de la escritura. La gente, un ejemplo, ¿no es cierto? La gente no va al médico a menos que tenga una necesidad. La gente no va al Salvador a menos que se vean a sí mismos como pecadores necesitados. Recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Ninguna religión, ninguna secta puede salvarnos. Solo Jesucristo. Recuerden lo que dice, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 3, 16, ¿no? Porque Dios amó tanto al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga salvación. En el verso 18, el libro de Romanos, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. E impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, en estos primeros 3 capítulos de Romanos, especialmente en el capítulo 3, estoy adelantándome un poco, veremos cuán impíos e injustos somos en realidad. Aprenderemos que merecemos de lleno toda la ira de Dios. Dios tiene que juzgar y tiene que derramar su ira sobre todo lo que no alcance su nombre de justicia. Y recuerden por qué viene, ¿no es cierto?, la ira de Dios. Porque muchos rechazan a Jesucristo. Muchos rechazan el consejo de Dios y están haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Imagínense ustedes cómo está el mundo y cómo en estos postreros tiempos la ira de Dios está revelándose de acuerdo a lo que dice la Escritura. Sí, de acuerdo a lo que dice la Escritura se está revelando. Miren ustedes cómo la gente ve lo que está pasando, ve los fenómenos naturales, ve las pandemias y sin embargo no se arrepiente. Más aún, se ha levantado con más impiedad la delincuencia, los crímenes, los sicariatos. Miren ustedes cómo el ser humano se rebela contra Dios. La pregunta sería,
¿Logras tú alcanzar la norma de la perfecta justicia de Dios? ¿Has guardado fielmente todos estos mandamientos? Si somos honestos ante Dios y ante nosotros, ¿a qué conclusión podemos llegar? Vamos al libro de Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ante los ojos de Dios, miren, nadie es justo, nadie. Solo Dios es justo. Pero, ¿qué necesitamos? Un Salvador, que es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, entramos nosotros en la justicia de Dios. Porque Dios no mira nuestra condición, sino mira a Cristo en nosotros. Eso es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación. Vamos a seguir. A continuación dice, miren ustedes el verso el 1:18. Se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen. Está diciendo, mire, aquí que suprimen, que impiden la verdad. Hay mucha gente que no le gusta que se le diga la verdad. Hay mucha gente que rechaza la verdad, rechaza la palabra de Dios, no quieren oír. Y es motivo de polémica cuando uno habla de Dios. En los grupos de WhatsApp que se formaron ahora últimamente, había un eslogan que casi todas las familias ponían, porque todas las familias no somos iguales, unos son diferentes que otros, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Entonces, ¿qué decían ellos? No hablen o no escriban nada que tenga que ver con religión ni política. ¿Y cuántas familias se pelearon, ya sea por la religión o ya sea por la política? Miren ustedes cómo el ser humano no quiere escuchar la palabra de Dios. Y uno mejor se abstiene, porque se molesta. Y se detienen. Luego notar en esta gente, o sea, en la gente que estamos hablando aquí, la que le está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Que ellos no ignoraban la verdad. Ellos no carecían del conocimiento de la verdad. Ellos tenían la verdad, pero la suprimían, la rechazaban. Ignoraban la verdad pretendiendo que no existe. Esto es lo que la gente hace con la verdad de Dios. Sí, ellos de pronto conocen la verdad. Miren ustedes, nosotros cuando todavía no habíamos recibido la salvación, conocíamos algo de la palabra. Y aún nuestras conciencias, Dios nos dio para entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero sin embargo, hacíamos lo malo, rechazábamos la verdad. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Vamos al verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, aprendemos en el verso 18 que esta gente no ignoraba la verdad. Ellos tenían la verdad, pero la suprimieron. Pablo explica ahora con cuidado cómo esta gente poseía la verdad concerniente al verdadero Dios. En Romanos 1:19 leemos que Dios mismo se había dado a conocer a esta gente. Él se manifestó a sí mismo y se reveló a sí mismo a ellos. ¿Cómo hizo esto? Vamos a ver en el verso 20. Sí, todo pues porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Recuerde el verso 19. Los hombres tienen conocimiento de Dios. Miren ustedes, si usted sale aquí, todos saben que existe Dios. Si usted le pregunta a alguien afuera, aun cuando no haya aceptado la palabra, aun cuando de pronto no le guste que le hablen de Dios, si alguien le pregunta afuera a alguien, le dice, cualquiera que pase, le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Cree que Dios existe? Sí creo. Pero la palabra nos dice que el diablo cree en Dios y tiembla. No se trata solamente de creer, sino de creerle a Dios lo que Él dice, de lo que Él está en nosotros revelando en su palabra, para que podamos conocerlo y podamos someternos al consejo de Él. No solamente un creer así simple, no. Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, el verso 20 nos explica. Dice aquí, el 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿sí? Dios, es decir, de Dios. Las cosas invisibles de Él quiere decir de Dios. Entonces vamos a ver, los hombres ven claramente las cosas invisibles de Dios. El Dios invisible quiere que los hombres lo vean. Dios es invisible, pero Él es visto con claridad. ¿Cómo es eso? Dice aquí, lo está explicando el verso, dice, por medio de las cosas hechas. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de la creación. Da a conocer al Creador. Por medio de la creación, Dios se hace conocer. Las cosas visibles que fueron hechas señalan hacia el Creador invisible. El diseño de la naturaleza señala hacia un gran diseñador. Miren ustedes, un diseño perfecto donde nosotros podemos habitar. Las cosas hechas señalan hacia un divino hacedor. Esto no puede haber surgido así de que no haya alguien que lo hizo, sino que vino la intervención de un ser todopoderoso. Esa es nuestra creencia. No somos nosotros de la evolución, sino creemos en la creación de un ser divino, de un ser todopoderoso que pudo poner todo en orden. Note dos cosas que podemos aprender sobre Dios de la creación. Primero, su eterno poder. Su eterno poder, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su eterno poder, Dios, ¿no? Y Él es todopoderoso. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación del mundo. De la misma manera, simplemente mirando la creación, podemos aprender muchas cosas acerca del Creador. Aquí hay algunas cosas que podemos aprender de Dios. Punto uno, para si alguien está notando. Punto uno, el sentido del orden de Dios. Él es un Dios de ley y orden. La ley de la gravedad y todas las demás leyes inalterables de la naturaleza. Imagínense ustedes. Dios nos puso en un orden donde hay la gravedad y nosotros podemos nosotros estar aquí en la tierra, podemos caminar. No es que nos vamos a ir para arriba, vamos a flotar o es que vamos a ir para abajo, no. El orden es perfecto, perfecto. Es una gravedad perfecta donde Dios nos puso. ¿Qué más podemos decir? La destreza artística de Dios, coloridas puestas del sol,
las plumas de un pavo real, de un animal hermoso, los colores de los peces tropicales, etcétera, tantas maravillas que Dios ha puesto en la naturaleza. ¿Qué más podemos decir para nosotros eh, comprobar que Dios tuvo que hacer todo esto? ¿Qué más? El poder de Dios, los truenos, los tornados, los terremotos. Miren ustedes, los maremotos, esa fuerza, no solamente podemos decir que es algo natural, sino que Dios interviene en todo eso. Dios es el que puede hacer todo esto. Él está en control de todo. Y ya lo dijo en la palabra. Si usted va a las revelaciones, ¿cómo va a ser lo que el fin de este mundo? Ya lo está revelando el Señor. Porque Él tiene señorío sobre todo. No es que solamente es por el fenómeno natural, no. Dios tiene señorío sobre todo. Él controla todo. Recuerden cuando Jesús, 100% hombre, 100% Dios, hubo una tempestad y los discípulos tuvieron miedo y él ordenó a la tempestad que calme y se calmó. Él tiene poder para hacerlo, pero la ira de Dios se revela contra el ser humano que no quiere someterse a él, que está viviendo en una situación total de corrupción. Por eso es lo que usted está viendo en estos últimos tiempos. ¿Qué más dice aquí? La bondad de Dios. No solamente el poder, sino la bondad de Dios. Las lluvias, los tiempos de cosecha, el sol que alumbra todas las cosas. Dice en la palabra que el sol, mire, Dios es tan bondadoso y misericordioso y tan amoroso que no solamente sale el sol para buenos, sino también para malos. No solamente viene la lluvia para germinar los embrios de los buenos, sino también de los malos. Entonces miren ustedes la bondad de Dios, la bondad de Dios. Hechos 14:17. Vamos a ver. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sí? Nuestros corazones. La lluvia es importante para que germine la semilla, para que crezcan, ¿no es cierto?, los alimentos que después van al mercado y podemos nosotros proveernos de esos alimentos. Miren ustedes la bondad de Dios. Mateo 5:44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que les estaba diciendo. Ahora miren ustedes el verso 44 que nos hace una analogía de lo que es Dios. Pero si nos ponemos nosotros en nuestras condiciones, a veces nosotros no alcanzamos a a hacerlo por obra lo que Dios nos dice. Dice, amar a vuestros enemigos. Miren ustedes, amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Hacer el bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Tenemos que estar llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu de Dios para poder cumplir este verso 44 del capítulo 5 del libro de Mateo.
porque caso contrario, en nuestra naturaleza jamás podremos amar y hacer el bien a nuestros enemigos. Más bien los aborrecemos. Eso es lo que pasa en la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más podemos decir? La grandeza de Dios. Punto número 5, la grandeza de Dios. Las vastas dimensiones, nuestra galaxia, la Vía Láctea, contienen 300 millones de soles. Bueno, esa es una información que nos da aquí investigando. Dice, contiene 300 millones de soles. No podemos siquiera contar todas las galaxias, mucho menos las estrellas. Vamos a comprobar esta situación que de pronto alguien me puede decir, pero ¿cómo es esto? Vamos a la palabra del Señor. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Miren ustedes, en este salmo nos está revelando que Dios hizo los cielos. Dice, obra de tus dedos, hizo la luna, hizo las estrellas. Entonces eso revela, la naturaleza revela la existencia de Dios. La existencia de Dios. ¿Qué más? Génesis 15, 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿A quién le dijo eso? Le dijo a Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Así será tu descendencia. ¿Sí? Toda la nación de Israel es una descendencia del padre Abraham. ¿Por qué los israelitas le dicen padre a Abraham? ¿Sí? Ellos dicen el padre de la fe. Miren ustedes, vamos más adelante. Vamos al punto 6. Dice la inteligencia de Dios. Vamos a ver. En el Salmo 139, 14. 139, 14. Dice, Él cuenta, a ver, 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, maravillosas son sus obras. Una inteligencia ilimitada para poder hacer todo lo que existe con esta perfección que nosotros podemos ver. ¿Qué más? Número 7, la creatividad de Dios. Mire, tenemos un Dios creativo. Su ilimitada habilidad para crear y diseñar con una asombrosa variedad y originalidad. Todo copo de nieve es un cristal hexagonal. Sin embargo, no hay dos iguales. No hay dos iguales. No hay dos personas que sean iguales y aún hay diferencias entre gemelos idénticos. Es decir, que miren ustedes, nadie podemos decir que es idéntico, similar el uno con el otro. Que podemos tener ciertos parecidos, sí, pero una identidad exacta entre dos personas, eso es imposible. Entonces ustedes miren la creatividad de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas Él hizo, ¿no? ¿Cuántas cosas que tuvo que crear para que el hombre pueda habitar en esta tierra? Vamos al punto 8. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. El omnisciente Dios creó el mundo de la mejor manera. El sol no está ni muy cerca ni muy lejos de la tierra. El planeta Tierra tiene la cantidad exacta de agua y de oxígeno que necesita para que el hombre pueda existir.
Vamos a punto 9. El cuidado de Dios. El cuidado de Dios. En Mateo 6, 26, 30 dice lo siguiente. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, no a otros hombres de poca fe. Miren ustedes, hombres de poca fe. Aquel que cree en el Señor vive confiado, sabiendo que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Vamos al punto 10. Al punto 10. La fidelidad de Dios. Entonces vamos al punto 10, la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. El ciclo del día y de la noche, las estaciones, etcétera, es algo que nos demuestran que Dios es un Dios fiel. ¿Sí? No varía, no varía. Dios siempre es fiel. Vamos a Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, mírese, ponga mucha atención en lo que está diciendo en Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ya Dios nos está aquí confirmando que mientras la tierra permanezca, va a haber y existir estas cosas. Sí, va a existir estas cosas. No cesará, no cesará la sementera y la siega. El frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. No cesará, sigue igual hasta que exista aquí la tierra. ¿Qué más? Jeremías, para seguir comprobando, Jeremías 31, 35 y 36. Vamos a terminar con este pasaje bíblico. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Miren ustedes la fidelidad de Dios. Él está diciendo, estas cosas van a permanecer. ¿Sí? Estas cosas van a permanecer. Mientras la tierra existe, esas cosas van a permanecer. Con eso nosotros podemos quedar tranquilos de que nosotros con la naturaleza podemos ver la creación de Dios.